Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Schuftan, soy investigadora y gerente de la sede de los ríos del Instituto Forestal y hoy les voy a hablar sobre el rol de la vivienda en la descontaminación de Chiloé. Vamos a partir contando y explicando que hay varias relaciones que se producen entre las ciudades y los ecosistemas naturales que la rodean, especialmente los ecosistemas forestales. Hay una cantidad de servicios que estos ecosistemas nos proveen y también una cantidad de impactos que los centros urbanos o las ciudades generan sobre estos. Está, por ejemplo, el tema del uso de la madera como material de construcción, los residuos que se generan en los centros poblados, el uso del suelo y cómo este afecta también los ecosistemas forestales, la provisión de agua y la provisión de energía. Todos estos temas muy relevantes e importantes en Chiloé específicamente, pero hoy nos vamos a centrar especialmente en el uso de la energía y los impactos que esto tiene a nivel ambiental, a nivel económico y a nivel social. Vamos a partir dando algunas cifras para Chiloé, los estudios que hemos realizado en el Instituto Forestal y algo se comentó en la charla de ayer, nos muestran que los consumos de leña en Chiloé para calefacción residencial son bastante altos, incluso más altos que otras ciudades de la zona sur de Chile. Hemos obtenido datos de encuestas que se han realizado en este último año que nos muestran que, por ejemplo, en la zona urbana el consumo promedio es de 12,3 metros cúbicos estéreo, mientras que en las zonas rurales es de 15,3 metros cúbicos estéreo. De hecho, estas fotografías que podemos ver acá ejemplifican bastante bien que tenemos y podemos ver, no solo en Chiloé, sino que en todas las ciudades de la zona centro-sur de Chile, consumos muy altos de leña para calefacción y esto no solo se da en las viviendas, sino que también en los edificios públicos. Así es común ver fotos como esta con mucha leña apilada durante el verano, periodo en que la mayor parte de la población intenta comprar leña seca. Pero también, como les decía, colegios y otro tipo de edificios que utilizan leña para calefacción. ¿Qué trae esto como consecuencia? En este gráfico podemos ver eh, los niveles de concentraciones de material particulado PM2.5, que es el material particulado que produce la combustión de la leña y que es muy perjudicial para la salud. En este gráfico se pueden ver varias cosas. Primero, que es un problema totalmente estacional, que tiene sus pics durante los meses de invierno y durante el verano prácticamente desaparece. Por otra parte, también podemos ver que los niveles de contaminación sobrepasan ampliamente todas las normas nacionales e internacionales. De hecho, acá tenemos en la línea roja, tenemos la norma de la organización o la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. La línea verde tenemos recomendación EPA y en la línea azul tenemos la norma chilena. Y podemos ver que esta se sobrepasa ampliamente casi durante todos los meses de invierno y esto no es algo que sucede en alguna ciudad del sur, de la zona centro-sur de Chile, sino que es algo que se repite en la mayor parte de las ciudades. Por ejemplo, este gráfico que estábamos viendo es de Valdivia, pero acá tenemos un gráfico de Coyhaique con unos pics altísimos y también el mismo comportamiento cíclico con estos pics durante el invierno y el problema que desaparece durante el verano. Lo mismo sucede en este otro gráfico donde podemos ver la situación de la ciudad de Osorno, y acá tenemos lo que pasa en Puerto Montt. Es decir, es algo que es común a todas las ciudades de la zona centro-sur de Chile, pero a medida que nos vamos moviendo hacia el sur, es un problema que se hace más crítico dado que el clima es más frío. Entonces, en este mapa podemos ver algo que sucede normalmente en cuanto a cómo se distribuyen los niveles o las concentraciones de material particulado a lo largo del país. Lo que podemos ver es que de Santiago al sur se pueden ver distintos niveles de concentraciones que van aumentando a medida que nos movemos a la zona sur, dado que el clima es más frío y se requiere una mayor cantidad de energía para calefaccionar. Entonces, lo que vamos a ver hoy son los estudios, los distintos estudios que hemos realizado en el Instituto Forestal y que nos han permitido levantar una cantidad de información para varias ciudades de la zona centro-sur de Chile. Hoy vamos a hablar especialmente de lo que pasa en Chiloé, pero lo positivo de tener toda esta información o el potencial de tener toda esta información es poder, por un lado, buscar alternativas para implementar distintas medidas que puedan reducir la contaminación
pero considerando todos los aspectos, no solo los aspectos ambientales, lo que implica estas concentraciones de material particulado en términos de contaminación, sino que también qué pasa con los aspectos sociales, qué pasa con los aspectos económicos, una visión más global de esta problemática y el impacto que tienen las políticas públicas y cómo podemos hacer que éstas tengan mayor impacto. Es importante partir mencionando que vemos siempre este como un problema asociado a la leña. Estos gráficos que yo les mostraba de concentraciones de material particulado normalmente se asocian directamente al consumo de leña, pero el problema es más complejo que eso y tiene que ver principalmente con tres factores. Tiene que ver con que nuestras viviendas están mal aisladas, por lo tanto demandan una alta cantidad de energía para calefacción. En esta imagen que vemos esta casa de colores, lo que vemos es una imagen termográfica que muestra las pérdidas de calor. En el fondo lo que estamos viendo es que nuestras casas pierden mucho calor porque no están bien selladas y no están bien aisladas. Por otro lado, los artefactos que utilizamos, tanto las cocinas a leña como las estufas a leña, no siempre son eficientes, por lo tanto, por un lado no son eficientes como los equipos, pero también lo que sucede es que muchas veces la forma en que las personas la utilizan tampoco es eficiente. Entonces, el hecho de cerrar el tiraje y producir una combustión ahogada hace que las emisiones también aumenten muchísimo. Y por otra parte está el tema de la calidad de la leña. En el fondo, el hecho de no contar con leña que tenga el contenido de humedad adecuado, leña certificada o leña que se venda en el mercado formal, hace que estos tres factores se combinen para generar los problemas que vemos actualmente de contaminación atmosférica. Y esto ya ha sido abordado a través de políticas públicas como los planes de descontaminación atmosférica. Yo antes mostraba los gráficos de los niveles de contaminación. Aún no hay una estación de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente en Chiloé, pero recientemente el municipio de Castro instaló una estación de monitoreo, lo que es un gran avance porque la primera etapa para poder implementar alguna medida es monitorear y tener un registro de cuáles son los niveles o las concentraciones de material particulado que hay en la ciudad. Por lo tanto, las ciudades que ya tienen planes de descontaminación atmosférica tienen políticas y programas que van principalmente en tres líneas: en el mejoramiento de la calidad de la vivienda, en el recambio de calefactores por equipos más eficientes y en el mejoramiento de la calidad de los combustibles. Todo está idealmente en conjunto para lograr un mayor impacto y para lograr también un uso sustentable de la calefacción. Lo que vemos acá en esta imagen es el potencial que tiene cada una de estos programas o de estas estrategias de reducir la contaminación atmosférica. Y lo que quiero mostrar acá es que hay también un nivel de incertidumbre con respecto a cuánto se puede reducir, porque mucho de esto tiene que ver con el comportamiento del usuario, con cómo usamos nuestras estufas, cuáles son nuestros hábitos de calefacción, nuestros hábitos de consumo de leña, cómo también usamos la vivienda. Y esto es lo que vamos a ver también a través de la presentación, todos los factores que influyen en que generemos contaminación y todos los otros impactos que tiene también el tema de la calefacción ineficiente o las viviendas ineficientes, además de la contaminación atmosférica. Un tema que podemos mencionar es que hemos visto y está ampliamente documentado que el problema de fondo de la contaminación atmosférica tiene que ver con la calidad de nuestras viviendas. Aquí lo que aparece con estos números, lo que muestra este índice, es la demanda de energía para calefacción residencial en distintos países del mundo, que está normalizada de acuerdo a las características climáticas de cada lugar para poder hacerla comparable. Y lo que vemos acá es que tanto en Chile como en Argentina tenemos consumos de energía para calefacción o demandas de energía para calefacción que son hasta 3 veces más altas que en Suecia o en Canadá. Y eso está directamente relacionado a la calidad de nuestras viviendas, ya que éstas no sean capaces de retener el calor que generan los sistemas de calefacción. A esto se suman nuestras condiciones climáticas. En este mapa de Chile podemos ver las distintas zonas térmicas que en el fondo determinan los consumos o las demandas de energía que tiene una vivienda, una edificación ubicada en esta zona. Y en esta parte blanca podemos ver dónde está Chiloé, que es la zona térmica 6. Y en este gráfico de barras que vemos al lado, especialmente en esta barra naranja, lo que vemos es la demanda de energía para calefacción.
¿Y qué es lo que quiero mostrar relevante de este gráfico? Que a medida que nos vamos moviendo de izquierda a derecha, es decir, del norte hacia el sur, esta barra va creciendo exponencialmente, es decir, la demanda de energía para calefacción a medida que nos movemos hacia el sur del país aumenta muchísimo y es más, corresponde a más del 80% del consumo de energía de la vivienda. Por lo tanto, es un tema relevante cómo satisfacemos esa demanda, cómo lo hacemos de forma sustentable y cómo lo hacemos sin generar impactos negativos ni en el medio ambiente ni en la calidad de vida de las personas. Entonces vamos a ver por qué, desde el punto de vista técnico, bien simple, algunos conceptos generales de por qué se produce o por qué tenemos estas demandas tan altas de energía desde el punto de vista de las características de la vivienda. Lo primero es explicar que las viviendas tienen ganancias de energía y pérdidas de energía. Y las ganancias de energía se producen por la luz del sol y se producen también por el uso de la vivienda. Es decir, las personas al interior de la vivienda, los artefactos de calefacción y los artefactos de cocina u otros generan ganancias de energía. Pero al mismo tiempo hay pérdidas de distinto tipo. Por ejemplo, en esta flecha roja lo que podemos ver son las pérdidas de energía por radiación y transmisión a través de la envolvente, es decir, todo lo que la vivienda pierde de energía por el techo, por los muros, por el piso. Y eso tiene que ver con dos aspectos fundamentales. El espesor del aislante, es decir, cuánto aislante le ponemos a la vivienda, pero también cómo ponemos este aislante. En esta foto que vemos aquí al lado izquierdo, podemos ver cómo se instala tradicionalmente el aislante en nuestras viviendas, que es entre la estructura, lo que genera todos estos cortes que se llaman puentes térmicos, que es por donde se pierde el calor, que son lugares donde también se produce condensación y que generan problemas de habitabilidad de la vivienda y por otra parte hacen que ésta no pueda retener el calor de forma eficiente. Entonces no solo tiene que ver con que tengamos mucho aislante, sino que este sea continuo, es decir, cómo instalamos el aislante dentro de nuestro muro, techo o piso. Además de esto se suman las pérdidas por infiltraciones, que es lo que muestra esta flecha celeste, y que son todos los espacios por donde la vivienda no está bien sellada, normalmente puertas, ventanas, pero también en otras partes de las construcciones, especialmente nuestras viviendas que son de madera, que muchas veces tienen partes donde la madera luego de algún tiempo cede o trabaja y hace que se produzcan espacios por donde se generan estas infiltraciones y por acá también se producen muchas pérdidas de calor. Entonces es importante entender que esos son aspectos fundamentales a considerar tanto para diseñar vivienda, construir viviendas nuevas, como también para reacondicionar viviendas existentes. Y a esto se suma el hecho de tener una ventilación adecuada, porque si tenemos una vivienda muy bien aislada, muy sellada y muy hermética, pero no tenemos un sistema de ventilación adecuada, vamos a tener problemas de humedad y condensación al interior de la vivienda. Entonces, además de hacer que todo la envolvente funcione de manera muy eficiente, tenemos que tener una forma de ir recambiando el aire de manera de mantener aire limpio y de sacar la humedad fuera de la vivienda. Ahora, cuando hablamos de vivienda nueva, hemos tenido una evolución importante en cuanto a la normativa térmica y a las exigencias para viviendas nuevas. Partimos el año 2000 con la primera etapa de la normativa térmica, luego el año 2007 con la segunda etapa de la normativa térmica y del 2015 en adelante se han implementado una cantidad de planes de descontaminación atmosférica que implican nuevas exigencias en cuanto a aislación, transmitancia térmica, todos los conceptos que yo les estaba mencionando recién. Y eso ha generado que las nuevas viviendas tengan mejores estándares de construcción. De hecho, estos números que vemos acá, que parten en 500 kWh metro cuadrado año y terminan en 100 kWh metro cuadrado año, son las demandas de energía estimadas para viviendas que cumplen con la norma. Es decir, si nuestras viviendas están cumpliendo con la normativa, debiesen haber disminuido toda esa cantidad la demanda energética para calefacción. El tema es qué pasa con las viviendas existentes, que son muchísimas, que son todas distintas, que son antiguas, que tienen sistemas constructivos complejos de intervenir y de mejorar y que muchas veces las familias tampoco están en condiciones de hacerlo. En esta foto podemos ver la gran diversidad de viviendas que encontramos en nuestras ciudades de la zona sur de Chile y el 85% de estas viviendas en la mayoría de nuestras ciudades fue construida antes de la entrada en vigencia en la normativa térmica, por lo tanto no cumplen con los estándares de eficiencia energética, lo que implica que se requiere alguna intervención o alguna mejora
para reducir la demanda de energía que éstas tienen. Entonces, vemos que desde el punto de vista técnico ya hay varios factores que influyen: la vivienda, los sistemas de calefacción y el tipo y la calidad del combustible. Pero además este problema tiene otras dimensiones, como yo les comentaba al principio, tiene dimensiones económicas y sociales que también son relevantes, es decir, no solo basta con ver la problemática de la contaminación desde el punto de vista tecnológico. ¿Y cuáles son estas dimensiones? Nosotros desde Infor hemos estado estudiando mucho esta problemática desde la mirada social y cultural y desde las distintas realidades de los territorios, porque este tema va muy asociado a la pobreza energética, es decir, cuando un hogar no es capaz de satisfacer sus necesidades energéticas fundamentales y básicas de manera sustentable. La pobreza energética tiene distintas dimensiones. Primero, una dimensión de acceso que tiene que ver más con umbrales físicos y tecnológicos de accesibilidad a los distintos energéticos. En el caso de Chiloé, por ejemplo, es relativamente simple el poder acceder a la leña. Pero también hay otras dimensiones que tienen que ver, por ejemplo, con la equidad. Y la equidad tiene que ver con el gasto que tienen que hacer los hogares para poder satisfacer sus necesidades de calefacción. Es decir, una vivienda que tiene una demanda de energía muy alta para calefaccionar va a implicar que esa familia va a tener que hacer un gasto muy alto. Pasa lo mismo con la dimensión de la calidad. Podemos tener acceso fácil a la leña, pero no siempre a leña de buena calidad. Nuestros sistemas de calefacción no siempre son seguros y podemos estar expuestos a altos niveles de contaminación, que es el tema que estamos conversando, y eso implica que también está una dimensión de la pobreza energética. No tener acceso, gastar mucho para poder acceder a la energía o acceder a energía de mala calidad. Y a todo esto se suma el aspecto territorial, es decir, el entender que las necesidades energéticas también dependen de cada territorio, dependen de aspectos sociales, dependen de aspectos culturales. Entonces, el análisis de esta problemática es muy particular en cada lugar de Chile. Chiloé tiene su problemática y otras ciudades tienen problemáticas distintas, incluso dentro de la zona sur, donde todo se asocia o la mayor parte del problema se asocia a nuestros niveles de demanda de energía para calefacción. Hay aspectos locales que también se deben considerar, que tienen que ver con cómo se consigue o recolecta o compra la leña, con qué tipo de uso se le da, y por eso es importante entender también las particularidades en cada caso. Y cuando analizamos la situación de la vivienda, todas estas dimensiones que yo les comentaba anteriormente se traducen en factores muy concretos que determinan que una familia esté en estado de pobreza energética. Por ejemplo, en la combinación en realidad de tres factores: una baja renta familiar o un bajo ingreso, altos precios de la energía y baja calidad de la vivienda. Y es en esta combinación que se da esta situación de pobreza energética que podemos abordar de distintas maneras. Aquí yo marqué los precios de la energía a través de subsidios, que es un tema que mucho se ha discutido, pero que implica un gasto constante en el tiempo que no resuelve el problema de fondo, versus hacer inversiones en eficiencia energética, que es una inversión que se hace una sola vez y que luego genera un ahorro y no es un gasto constante en el tiempo. Si vemos esta problemática desde los precios, que era lo que estábamos conversando recién, tenemos que, por un lado, la leña es el combustible más barato, es 3 a 6 veces más barato que otros combustibles. Pero así todo, a pesar de que la leña es el combustible más barato, cuando hemos medido temperatura al interior de las viviendas, vemos que la gran mayoría de los hogares está bajo, la temperatura interior está bajo los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que es entre 18 y 21. Vemos una cantidad importante de viviendas que tiene temperatura entre 14 y 16 grados, muy por debajo de lo recomendado. Y esto implica que estas viviendas se encuentran en estado de pobreza energética, y el hecho de tener esta alta demanda de energía y no poder acceder a otros combustibles limita también, por un lado, el uso de otros sistemas, y limita también la transición energética hacia otros combustibles de mejor calidad. Entonces, este análisis lo hemos hecho siempre desde una problemática medioambiental, la contaminación atmosférica, y luego soluciones tecnológicas. Y estas soluciones tecnológicas han estado focalizadas en estos tres aspectos, que son cómo mejoramos los sistemas constructivos, cómo mejoramos los sistemas de calefacción y cómo mejoramos los combustibles. Pero hemos dejado de lado el análisis del usuario y el contexto socioeconómico. Y en ese sentido, nosotros ahora les voy a mostrar los trabajos que hemos hecho en distintas ciudades de Chile y cómo hemos levantado información
específica con respecto a los usuarios también, en los perfiles de uso de calefacción, los niveles de confort, el gasto, las preferencias con respecto al uso de calefacción y de distintos combustibles, y cómo esto también influye en las distintas soluciones que se pueden implementar o en las distintas estrategias que se pueden abordar para resolver esta problemática. A modo de ejemplo, vamos a ver primero esta vivienda, donde medimos la temperatura por algunos meses de invierno. Y primero en esta línea verde, la línea recta verde que está en el 20, marca el umbral de temperatura recomendable. Y con la línea roja vemos las temperaturas exteriores y con la línea azul las temperaturas interiores. Aquí podemos ver varias cosas y esto se repite en gran parte de las viviendas. Este es un ejemplo, pero es algo que es un patrón muy común. Primero, tenemos que la mayor parte del tiempo, si no casi todo el tiempo, las temperaturas interiores están por debajo de los umbrales de confort o de los umbrales recomendables. Por otra parte, vemos que las temperaturas son muy inestables, muy fluctuantes y están directamente relacionadas a cómo fluctúan las temperaturas exteriores, lo que implica que las viviendas no son capaces de retener el calor y en la medida que la temperatura exterior baja, la temperatura interior baja en esa misma tendencia y a pesar de que en el gráfico de abajo que podemos hacer, el gráfico de abajo tiene como un zoom a este patrón de temperatura interior y exterior y a la comparación de ambas líneas, que podemos ver ahí claramente que tienen este patrón muy similar, podemos ver que a pesar de que se hace un esfuerzo por calentar la vivienda y tiene estos picos donde la temperatura sube rápidamente, en cuanto la temperatura exterior baja, la temperatura interior también vuelve a bajar. Es decir, la vivienda tiene cero capacidad de retener el calor, por lo tanto el sistema de calefacción tiene que estar constantemente generando calor y calor para llegar a una temperatura que ni siquiera es la recomendable, pero unos grados más alta que la temperatura exterior. Entonces tenemos por un lado el problema del confort y las bajas temperaturas y los altos niveles de humedad a los que estamos expuestos al interior de las viviendas. Y a esto se suman los niveles de contaminación intradomiciliaria, que a pesar de que en general nuestros aparatos de calefacción y de cocina no generan tanta contaminación intradomiciliaria, sino que la mayor parte de la contaminación se va hacia afuera de la vivienda por la chimenea, nuestras viviendas son poco herméticas, entonces como les explicaba anteriormente, están llenas de infiltraciones y espacios por donde entra el aire desde afuera, entonces esa contaminación que sale por la chimenea vuelve a entrar por nuestras ventanas o por los distintos espacios que tienen los muros, los techos de nuestra vivienda y afecta al interior. Y de hecho las mediciones que tenemos acá, que vemos en este gráfico, nuevamente aquí la línea azul muestra los niveles exteriores de contaminación y la línea roja muestra los niveles interiores de contaminación. Vemos que al interior sí es más bajo que al exterior, tenemos niveles menores, pero lo que podemos registrar y que hemos podido ver en distintas ciudades de la zona sur es que está por sobre los niveles recomendables por la norma chilena y que también está muy vinculado a la temperatura interior. Entonces se suman ambos problemas, temperatura y niveles de contaminación al interior de la vivienda. Por otra parte está el aspecto económico. Tenemos acá dos gráficos, invierno y verano, que muestran el gasto de los hogares en calefacción. Entonces, en el eje horizontal tenemos el ingreso de los hogares, partimos de los hogares con ingresos más bajos hacia los hogares con ingresos más altos, y en el eje vertical tenemos el gasto en calefacción. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes de ver. La línea negra marca el 10%, dado que la definición de pobreza energética, como yo les comenté, es multidimensional y compleja, pero en el aspecto económico mucho se habla de que un hogar que gasta más del 10% de sus ingresos en energía está en situación de pobreza energética. Entonces, como una forma simple de evaluar cómo estaban las viviendas en distintas ciudades de la zona sur de Chile, hicimos estos gráficos para ver cuántas viviendas gastan sobre el 10% de su ingreso en energía. Esto a pesar de que, como les mostraba antes, pasan frío, pero así todo también tienen un gasto muy alto. Entonces podemos ver que en invierno una cantidad importante de las viviendas está sobre esta línea del 10%, es decir, que tiene un gasto mayor en energía. Pero luego a la derecha en el gráfico del verano esta nube de puntos baja bastante y solo un porcentaje menor de las viviendas queda sobre esta línea de pobreza energética. ¿Por qué? Porque el ingreso de la familia es constante durante el año
pero el gasto en energía es muchísimo mayor en invierno que en verano, porque como les comentaba antes, más del 80% de la energía que usa nuestra vivienda es para calefacción. Así todo, hay un grupo importante que sigue en estado de pobreza energética tanto en invierno como en verano, que no es capaz de satisfacer sus necesidades básicas de energía ni siquiera durante los meses de verano, y que corresponde, y no es menor porque corresponde a un 25% de los hogares que están en un estado permanente de pobreza energía. Y un 65% de los hogares está en este estado de pobreza de energía durante los meses de invierno, que también es un porcentaje muy alto, el hecho de que el 61% de la población no pueda satisfacer adecuadamente sus necesidades de energía. Y esto también cambia porque estas son promedios de distintos grupos socioeconómicos y distintos niveles de ingresos, pero esto también cambia si hacemos el análisis específico para los distintos grupos de ingresos. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver los deciles de ingresos del 1 al 10, el 1 los menores ingresos, el 10 los mayores ingresos, y cómo a medida que sube el ingreso también sube el consumo de energía. Y hay cosas bien interesantes que ver acá. Primero, tenemos que los primeros dos deciles, o sea, los grupos más vulnerables, a medida que aumentan su ingreso, no aumentan su consumo de energía porque están en este estado de pobreza de energía permanente y tienen que satisfacer otras necesidades básicas antes de poder salir de este estado de pobreza energética. Tenemos otro grupo importante que va entre el decil 3 y el 8, que a medida que va aumentando su ingreso, va aumentando su consumo de energía y es capaz de satisfacer en mayor medida las necesidades de calefacción principalmente. Y luego el grupo de los 2 o 3 deciles de ingreso más alto, donde ya se desacopla el aumento del ingreso con el aumento del consumo de energía, porque ya estas familias ya pueden satisfacer su necesidad energética, por lo tanto, aunque aumente el ingreso, no van a tener un consumo más alto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los programas o las políticas o las estrategias que implementemos para estos grupos deben ser distintas porque se encuentran en una situación distinta con respecto al uso de la energía y con respecto a su capacidad de satisfacer sus necesidades energéticas. Y esto es importante también entenderlo porque hemos hablado que las problemáticas tienen un componente territorial, cultural, social, y por lo tanto las prioridades y las soluciones también debiesen estar diferenciadas dadas estos distintos perfiles de usuarios. Hemos hecho varios estudios desde Infor y hemos podido ver que hay un potencial importante para reducir esta demanda y este consumo de energía, y por lo tanto poder abordar el problema de la contaminación atmosférica y todo lo que esto implica, todos los impactos que esto tiene en la salud de las personas y en el medio ambiente y el impacto que tiene también en los bosques, el hecho de tener estos consumos de leña tan alto. Y hemos visto que al mejorar las viviendas existentes, al mejorar la aislación y al mejorar la hermeticidad de las viviendas existentes, tenemos un potencial importante para reducir el consumo de energía de estas. En promedio, si tomamos las viviendas tipo que tenemos, por ejemplo, acá en Chiloé o en otras ciudades de la zona sur de Chile, podemos reducir un 37% la demanda de energía si es que las mejoramos la aislación y mejoramos la hermeticidad para cumplir con la normativa térmica. Pero si además mejoramos para cumplir con el estándar de los planes de descontaminación atmosférica, podemos llegar a reducir hasta un 65% la demanda de energía de esa vivienda. Entonces, sabemos que por ahí hay un gran potencial para reducir, sabemos los costos que esto implica, sabemos los ahorros que podemos generar para los distintos grupos, para las distintas tipologías de vivienda. Hay mucha información, no solo de Infor, sino que hay mucho estudio al respecto, pero no hemos avanzado lo suficiente. ¿Qué pasa? Que no hemos podido masificar estas estrategias para mejorar las viviendas existentes y qué es lo que falta. Entonces, el trabajo de los últimos años ha estado enfocado en generar la información que falta para potenciar esta estrategia y para poder masificar también este mejoramiento de vivienda. Y hemos visto que un tema importante es que la mayoría de las estrategias que se han implementado hasta ahora vienen con una visión de arriba hacia abajo, que es muy necesaria también, que tiene que ver con políticas y regulaciones y cómo implementamos estos planes de descontaminación atmosférica a nivel nacional, pero esto también tiene que estar combinado con iniciativas que vengan desde la comunidad y que involucren a la comunidad, y no solo a la comunidad, sino que a los distintos actores del sector público y del sector privado, entendiendo también todas estas diferencias de perfiles de usuarios culturales, territoriales,
para implementar soluciones pertinentes también con cada territorio. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que para complementar lo que hay a nivel de política pública, faltaba levantar muchísima información con respecto a estas particularidades y involucrar a los distintos actores. Entonces, en los últimos años hemos estado impulsando distintas iniciativas que nos permitan avanzar en ese sentido y también poder con esto ir apoyando la implementación de los planes de descontaminación atmosférica y potenciando el impacto que estos distintos programas pueden tener. En todos estos estudios que hemos desarrollado hemos identificado algunas brechas que tienen que ver principalmente con la información. Por un lado, hay una falta de información tanto de los usuarios de las viviendas, todo esto que estamos conversando ahora sobre qué es lo que hay que hacer para que una vivienda sea eficiente, cuáles son las prioridades a la hora de hacer mejoras, qué empresas pueden hacer las mejoras, la puedo hacer yo mismo, necesito contratar a alguien, quién me puede decir qué hacer primero, qué hacer después o cuáles son las prioridades. Cómo financio tanto los instrumentos públicos como los instrumentos privados que hay disponibles, los subsidios, pero también los créditos que hay que son específicamente enfocados en mejoramientos de vivienda y mejoramiento térmico. Y por otro lado, cómo verificar también todo este proceso y cómo ver que una vez que las mejoras se realizan, realmente están funcionando bien o que se van a obtener los beneficios que uno espera. O sea, si yo creo que voy a ahorrar tanto, es que realmente eso se cumpla. Y entonces hay como un nivel de incertidumbre importante en este proceso porque hay muchísima información que a los usuarios de las viviendas no nos llega y que es difícil de obtener y que es muy técnica y de repente también difícil de comprender. Entonces, mucho de este trabajo ha estado enfocado en generar esta información, en hacerla llegar a las personas, pero también en los formatos en que podemos entregar esta información para que realmente pueda ser utilizada por distintos actores y especialmente por los usuarios de las viviendas. Y dentro de esto está la iniciativa Mapa Térmico, que es la que podemos ver acá, que es una plataforma donde las personas pueden pinchar su vivienda y encontrar información específica sobre su vivienda. Por ejemplo, información sobre los problemas de eficiencia energética, y esto especialmente didáctico porque utilizamos cámaras termográficas para registrar los techos de las viviendas. Entonces se puede ver con colores, por ejemplo, como en esta foto que estamos viendo en esta diapositiva, con rojo los puntos por donde los techos de las viviendas están perdiendo calor y en azul los puntos por donde está bien aislado y no pierden calor. Entonces, normalmente el tema de la eficiencia energética es complejo de comunicar porque no se ve, porque las pérdidas de calor no se ven, porque la aislación no se ve. Entonces, invertir en algo que no se ve es complejo, en algo tan intangible. Entonces, lo que hacemos acá a través de las termografías es visualizar esas pérdidas de calor y es con herramientas digitales poder mostrar de forma bien interactiva a las personas cómo es el desempeño térmico de su vivienda. Entonces, primero, ¿dónde están los problemas? Luego, ¿cuáles son las posibles soluciones? Y cuáles son las soluciones en orden de prioridad y también dividían soluciones que requieren asesoría profesional, pero también soluciones que pueden implementar las mismas personas. De repente se pueden implementar cosas muy simples y de bajo costo que sí pueden tener un impacto importante en el desempeño energético de la vivienda. También esta plataforma tiene un registro de empresas y profesionales, de manera de poder contar con la asesoría adecuada, vinculación a las herramientas de financiamiento y sistemas para que los mismos usuarios puedan ir haciendo seguimiento a si estas mejoras realmente fueron o no fueron bien ejecutadas. Les voy a mostrar aquí bien rápido cómo se hizo este levantamiento de información. Nosotros partimos con un piloto en la ciudad de Valdivia y la idea ahora es replicar esto en otras ciudades de la zona centro-sur de Chile que tienen estos mismos problemas. En esta imagen podemos ver cómo registramos las termografías de los techos de las viviendas. Esto se hizo con drones, con cámaras termográficas durante la noche en los meses de invierno para poder registrar cuando las viviendas están con la calefacción, por dónde se están generando estas pérdidas. Y esto, bueno, es un trabajo bastante complejo, pero que después en la plataforma se visualiza de una forma muy simple para los usuarios, pero que se combina también con una cantidad de levantamientos de datos sobre las tipologías de vivienda, sobre mediciones de temperatura al interior de las viviendas, encuestas. Entonces, con esto generamos una base de datos importante y un modelo de datos que nos permite entregar soluciones muy específicas para cada caso,
de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los perfiles de los usuarios. Y todo esto se complementa también con un levantamiento y sistematización de la información existente, porque hay muchísima información que ya existe, muchos manuales técnicos de distintas instituciones, de distintos ministerios, que a veces son difíciles de acceder por parte de los usuarios, pero que al sistematizar esta información e incorporarla en esta plataforma se pueden mostrar de forma muy simple y ya filtrando cuáles son las soluciones más adecuadas para cada caso. Estas imágenes muestran pantallazos de la plataforma para que vean un poco cómo es la interacción entre el usuario y la plataforma y cómo la persona puede elegir o pinchar su vivienda y puede obtener la termografía de su techo y puede obtener un nivel de desempeño, compararlo con el barrio, compararlo con la ciudad, luego acceder a las soluciones constructivas. Es importante también comentar que esta plataforma tiene un perfil especial para las instituciones públicas, donde pueden acceder a toda esta información para poder focalizar de mejor manera las políticas públicas y también poder hacer seguimiento a los impactos. Y también un perfil para las empresas privadas de manera de poder incentivar también que el mercado de la eficiencia energética, que aún es muy incipiente en nuestro país, pueda activarse entendiendo que hay demanda por mejora y esta plataforma lo que hace también es mostrar a las empresas dónde está la demanda, dónde están los problemas, para que focalizar también en los lugares de la ciudad donde se generan mayores problemas constructivos que pueden ser resueltos quizá de forma no muy compleja. Y esto que fue una primera iniciativa que buscaba generar información técnica y de soporte a la toma de decisiones con respecto al mejoramiento térmico de vivienda, se complementa con una iniciativa que estamos recién partiendo, que es un proyecto InnovaFosis. El proyecto anterior fue un bienes públicos de Corfo que nos permitió hacer todo este levantamiento de información, donde trabajamos también en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, con el Ministerio de Energía, con el MIMBU, y permitió generar este modelo de información para los usuarios, pero faltaba también esta bajada a algo más concreto y a implementar realmente las mejoras y ver también cuáles son las brechas y los problemas que se producen en ese proceso. Y en ese sentido estamos partiendo con un proyecto InnovaFosis que se va a desarrollar en 2 barrios de Valdivia y busca capacitar a las familias para hacer ellos mismos los mejoramientos de las viviendas con técnicas constructivas simples y de bajo costo para mejorar la aislación térmica de las viviendas. Y tiene 3 componentes principales. Primero, un componente de capacitación y liderazgo, que lo que busca es generar capacitaciones dentro de la comunidad, pero también que los mismos vecinos puedan capacitar a sus vecinos en estas técnicas de mejoramiento de vivienda. Por otra parte, la implementación de las mejoras constructivas, realmente probar y testear qué tan complejo es que los mismos usuarios puedan implementar estas mejoras. Y una tercera parte que es el monitoreo y la difusión y que es el seguimiento del desempeño de la vivienda, mediciones de temperatura, registrar los gastos, saber realmente el impacto que esto tiene y que los mismos vecinos a través de encuentros participativos puedan difundir su experiencia a otros vecinos y así también incentivar no solo a que las personas inviertan en hacer estas mejoras, sino que también a postular a los subsidios que muchas veces no se conocen porque hay una cantidad de programas que apoyan estas intervenciones, pero muchas veces no se conocen. Y visibilizar justamente todos los beneficios que esto puede tener, porque partimos hablando de la contaminación, pero la contaminación en barrios más vulnerables hay mayor densidad de viviendas. Normalmente están en zonas menos ventiladas de la ciudad, por lo tanto son lugares donde más se acumula el material particulado. En general, en la mayoría de las ciudades tenemos pocas estaciones de monitoreo, por lo tanto no tenemos, salvo ciertas ciudades que tienen algunos proyectos específicos donde se han monitoreado distintos barrios. Por ejemplo, en Castro vamos a tener solo el registro de una estación de monitoreo, pero no vamos a saber en qué barrios se genera mayor contaminación o se acumula la contaminación y eso tiene mayor impacto en la salud de las personas. Normalmente en barrios más vulnerables, con mayor densidad de viviendas, con viviendas de más mala calidad con respecto a la envolvente, se generan mayores niveles de contaminación y mayor consumo de leña, lo que impacta directamente en las enfermedades respiratorias y en las enfermedades cardiovasculares. La exposición a largo plazo al material particulado genera una cantidad de impacto en la salud que en el fondo a través de estas estrategias también podemos reducir.
Y además todo lo que tiene que ver con el bienestar y el confort inmediato, con el hecho de poder vivir en ambientes interiores con las condiciones de habitabilidad adecuadas, con las temperaturas adecuadas, con los niveles de humedad adecuados, reducir el gasto potencialmente en estos porcentajes que yo les mostraba anteriormente, que es lo que se podría reducir la demanda de energía. Y además de todo esto, generar un fortalecimiento de la comunidad, empoderar líderes locales, trabajar con las personas, no solo con la teoría y con los datos, que era todos estos estudios que yo les mostré anteriormente, que son muy necesarios para poder justamente luego desarrollar estos proyectos, pero no son suficientes. Si no trabajamos con la gente y si no empoderamos a la gente también con estos temas, es muy complejo que esto se pueda masificar y no va a pasar de ser algún estudio específico o algo muy técnico. Se va a quedar en eso y no va a pasar realmente a la implementación. Entonces, para nosotros esta es una experiencia súper importante porque nos permite realmente probar en terreno cómo se implementan estas cosas, cómo podemos involucrar a la comunidad y cómo podemos difundir esto a través de los mismos vecinos. Todo este proceso que les he mostrado es importante porque nos ha permitido avanzar en los aspectos que yo les mencionaba, pero aún quedan varios desafíos. Por un lado, es importante seguir levantando datos para poder comprender mejor el fenómeno de la pobreza energética en todas sus dimensiones y poder implementar políticas públicas más eficaces. Hace unos años el tema de la pobreza energética no estaba en la agenda, no era parte de las políticas públicas, y hoy en día, luego del trabajo no solo de Infor, sino que de muchas instituciones y universidades que han estado levantando datos y visibilizando esta problemática, las políticas públicas ya tienen una mirada más integral de este problema, entendiendo que es un tema multidimensional, que no solo aborda los aspectos ambientales, sino que también aspectos sociales, que son importantes de incorporar en las soluciones. Por otro lado, comprender también el comportamiento de la contaminación, pero no solo en el exterior, sino que también al interior de la vivienda, lo que les decía antes, cómo se distribuye dentro de la ciudad, dónde están los barrios que contaminan más, dónde están los barrios donde más se acumula la contaminación y que tienen los mayores impactos, para poder priorizar estrategias, para poder priorizar políticas. Entonces el levantamiento de datos sigue siendo muy relevante e importante mantenerlo en el tiempo para poder caracterizar todos estos aspectos que veíamos. Y esto acompañado esto nos va a permitir proponer soluciones que sean específicas de acuerdo a los distintos niveles de ingreso, de acuerdo a las características culturales y a las características territoriales, entendiendo que todos los programas y todas las soluciones son complementarias, que aquí no hay una gran solución que nos vaya a permitir resolver el problema de la contaminación atmosférica, que el problema de la contaminación va ligado a una cantidad de otros problemas como hemos visto, y que también las soluciones tienen que ser complementarias y de largo, mediano y corto plazo. Es decir, no vamos aquí a encontrar una sola estrategia que nos vaya a resolver el problema, sino que es una combinación de estrategias que se tienen que ir implementando, y esto exige coordinación de distintos actores y exige voluntad también de distintos actores para poder ir avanzando en este sentido, pero sí tenemos el potencial de tener muchos beneficios para el sector público. El hecho de generar todos estos datos nos permite focalizar mejor las políticas públicas, nos permite hacer seguimiento del impacto que tienen esas políticas. Por el lado de los usuarios de la vivienda, les he mencionado los múltiples beneficios que pudiese tener, no solo reducir la contaminación y la exposición y los problemas de salud que esto puede generar, sino que también las condiciones de vida y las condiciones económicas del acceso a la energía. Y además está el sector privado, que también es parte relevante en esta ecuación porque también el potenciar este mercado de la eficiencia energética genera una oportunidad para el sector privado, que es importante porque también el sector privado debe impulsar este cambio, esta transición energética sustentable que no se puede dar si no mejoramos primero nuestras construcciones, principalmente nuestras viviendas, que son las que más consumen energía. Es lo que nos va a permitir avanzar en una transición energética a sistemas más eficientes, a combustibles más eficientes, todo esto también diferenciado por los distintos perfiles de usuarios. Pero además va a incentivar el desarrollo tecnológico, el desarrollo de sistemas constructivos, de nuevas soluciones sustentables para poder hacer estos mejoramientos térmicos, porque intervenir en una vivienda existente tiene sus complejidades, obviamente una vivienda habitada, entonces se requiere también avanzar en innovación en ese sentido.
Y creo que en los últimos años se ha avanzado bastante en la medida que estos temas se han puesto en la agenda. Se ha visto también cómo la industria y el sector privado han avanzado también en la innovación con respecto a posibles soluciones. Y, y para terminar, quiero mostrar esta foto para comentar y cerrar diciendo que el tema de la contaminación atmosférica es un tema relevante porque afecta a más de 10 millones de personas en Chile. O sea, no es un tema puntual de Chiloé como ustedes lo viven día a día con el olor a humo y el humo que se ve en las calles. Es un tema que afecta a todas las ciudades de Santiago del Sur, incluyendo Santiago, pero que en cada ciudad tiene particularidades muy, muy específicas de cada territorio y eso implica que se tiene que abordar con una mirada local. Pero ahí tenemos muchas oportunidades también de poder avanzar. Hay un potencial importante de poder reducir la contaminación. Lo que se requiere es coordinación de los distintos actores para poder avanzar en sistemas constructivos más eficientes y eso tiene múltiples impactos. Yo hablé de todos los impactos sociales, económicos, ambientales dentro de la ciudad, porque ya tuvimos una presentación ayer sobre los impactos que esto genera en el bosque, que en Chiloé es un tema muy relevante. Yo quiero poner esta imagen para terminar y para no repetir lo de ayer, pero sí hacer énfasis en que, como partí mostrando en la primera imagen, esto no es solo lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en nuestros ecosistemas naturales que la rodea está muy vinculado. Y todo lo que nosotros hacemos en la ciudad tiene impactos ambientales. Aquí podemos ver una foto que muestra los problemas graves de deforestación que tenemos en el bosque por el excesivo consumo de leña. Y el problema no es usar leña, es la cantidad que usamos y es la forma en que obtenemos esta leña de forma no regulada, de forma no sustentable. El hecho de reducir las demandas nos permite usar la leña de forma sustentable, regular su uso, quizás transitar a otros combustibles en algunos grupos, pero permitir que una parte importante de la población siga usando leña, pero no en las cantidades que usamos hoy en día. Hoy en día el gran problema no tiene que ver con la leña, sino que tiene que ver con la excesiva demanda de energía, que implica que las cantidades de leña que utilizamos eh, generan estos impactos que vemos en la fotografía. Y por último, quiero agradecer a todo el equipo de Infor que ha trabajado estos últimos años en estos temas, a René Reyes, a Rafael Sangüesa, a Florencia Aguilera, lo que nos ha permitido avanzar y generar todos estos datos que yo les mostré, impulsar esta iniciativa y que vamos a poder seguir de a poco generando información que apoye la toma de decisiones y también poder implementar estrategias que nos ayuden a reducir la contaminación, que nos ayuden a mejorar la calidad de vida y donde hay un potencial importante también para activar las economías locales y para generar una cantidad de beneficios en Chiloé y en todas nuestras ciudades de la zona sur de Chile. Muchas gracias.